Lady Oscar, osé et têtu, dans la cour sans peur tu te tiens. Ton cœur brûle en feu et en fer, en silence tu caches ton doux lien. En tout lien, osé et paix, force et bonheur, noble au combat, fort est ton cœur. Lady Oscar, dans l'ombre tu vas, pas de guerre en paix, tu marches là, marches là. Bajo la sombra de una espada y de una rosa. Capítulo final. Juan Fick, de Babette Ambert. Narración: Leire Zabal y Marco Reggio. El atardecer teñía el cielo alsaciano, de tonos dorados y rojizos, como si la tierra misma quisiera regalarle un respiro después de tantas pruebas. La brisa movía suavemente las hojas, y entre aquel silencio que invitaba a la reflexión, Oscar y André se hallaban por primera vez libres de la mirada ajena, libres de los juicios y de los deberes que siempre los habían separado. Ya no eran solo comandante y soldado, sino dos corazones que al encontrarse buscaban un camino compartido. Fue entonces, bajo la luz declinante del sol, cuando la duda, aún latente en Oscar, encontró voz. ¿Qué haremos?, preguntó contra su pecho. Aún tengo deberes, responsabilidades. André le acarició el cabello dorado que el viento despeinaba. Enfrentaremos todo juntos, dijo con convicción. Seguiremos sirviendo a Francia, si eso es lo que quieres, pero lo haremos como compañeros, como esposos. Tu fuerza no disminuirá porque me ames, Oscar, solo se multiplicará. Ella alzó la cabeza para mirarlo, y en su sonrisa, André vio finalmente a la mujer de sus sueños. No a la comandante perfecta, no a la soldado inquebrantable, sino a Oscar, simplemente Oscar, con todas sus facetas brillando en aquel sol alsaciano. Entonces sí, Susurró ella. sí, André, sí a todo. Mientras se besaban de nuevo, André recordó algo que había traído para ella durante su frenético viaje. Se separó ligeramente con una sonrisa misteriosa, bailando en sus labios. «Espera aquí un momento», le dijo, y caminó hacia su caballo. Oscar lo observó con curiosidad, mientras él rebuscaba en sus alforjas. Cuando regresó, traía algo envuelto en un paño húmedo. «En el camino hacia ti», comenzó André, con esa voz suave que reservaba solo para ella. «Cuando mi caballo ya no podía más y tuve que detenerme para que descansara, encontré algo que me hizo pensar en ti, de una manera que nunca antes había experimentado». Desenvolvió cuidadosamente el paño y le reveló una rosa silvestre, perfecta, con su tallo largo y sus espinas intactas. Era el amanecer del segundo día de viaje. Continuó extendiendo la rosa hacia ella, y vi esta rosa, creciendo sola, en medio del campo, sin jardinero que la cuidara, sin muros que la protegieran. Tenía espinas que advertían a quien se acercara, pero también la flor, más hermosa que había visto jamás. Oscar sintió que el corazón se le detenía mientras lo escuchaba. Y pensé, así es mi Oscar, hermosa y feroz, delicada y fuerte, capaz de florecer en cualquier terreno, porque lleva su propia luz interior. Pensé que este rosal había crecido libre, como tú, sin que nadie le dijera qué debía hacer. Sus espinas lo protegían, pero no le impedían dar las flores más dulces. Oscar tomó la rosa silvestre, sintiéndola suave y real entre sus dedos. André cubrió sus manos con las suyas. En ese momento supe que no quería que fueras de otra manera. No quería una rosa de invernadero, perfecta,
pero frágil. Quería a la rosa silvestre, esa que es indomable, auténtica, capaz de sobrevivir a cualquier tormenta. Y aún así, regalar su belleza al mundo. Oscar sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Nunca nadie había visto con tanta claridad lo que ella realmente era. Nunca nadie había amado sus espinas, junto con sus flores. André, Susurró, pero él no había terminado. Y cuando corté esta rosa para traértela, continuó con la voz llena de emoción. Me prometí que si tú me aceptabas, yo sería la tierra que te permite echar raíces donde quieras florecer. No el jardinero que trate de podarte o cambiarte, sino el suelo que te nutra para que seas exactamente quien eres. Oscar se arrojó a sus brazos con tal fuerza que ambos casi cayeron. Lo besó con desesperación, con gratitud, con un amor tan profundo que sintió que podría morirse de felicidad. ¿cómo es posible que me conozcas mejor que yo misma? Murmuró contra sus labios. Porque he tenido toda una vida para aprender a amarte, respondió él, secando sus lágrimas con los pulgares. Y porque tú, Oscar François de Yargé, eres la obra maestra que Dios puso en mi camino para que yo aprendiera qué significa amar de verdad. Se quedaron así abrazados, Oscar sosteniendo la rosa silvestre que André había traído como símbolo de su amor. Algo salvaje y hermoso que había encontrado su lugar perfecto en las manos de quien sabía valorar tanto sus espinas como sus pétalos. En la distancia, desde una colina cercana, Giraudet observó la escena con una sonrisa melancólica, pero genuina. Había perdido la oportunidad de conquistar el corazón de Oscar, pero al verla tan feliz, tan completa en los brazos de André, supo que había hecho lo correcto al entregarle aquella carta. Algunas historias de amor estaban destinadas desde el principio, y esta era una de ellas. Fin. Epílogo. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre la comandante Oscar François de Yargé, hablarían de su valor en el campo de batalla, de su lealtad inquebrantable hacia Francia, de su papel en los eventos que sacudieron la nación y del ejemplo que dejó como mujer, que rompió las cadenas de lo establecido. En los libros quedarían plasmada la imagen de la heroína, de mirada firme y corazón indomable, aquella que supo tomar las armas y dirigir a sus hombres con una dignidad que aún inspiraría generaciones futuras. En una pequeña casa de Alsacia, entre campos verdes y cielos despejados, donde el aroma de pan recién horneado se mezclaba con las risas de los niños de cabellos dorados y ojos verdes, Oscar y André construyeron un hogar. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida, donde los amaneceres parecían más luminosos y las noches se vestían de calma. Allí, cada día demostraban que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. No son coronas ni palacios, sino con la certeza de estar juntos, que era el verdadero milagro. En las estaciones frías, André encendía una chimenea mientras Oscar leía en voz alta historias de batallas y gestas pasadas. En primavera, juntos cuidaban del pequeño huerto que habían plantado al lado del jardín, donde los rosales crecían libres, como ella siempre quiso ser. Sus hijos crecieron escuchando relatos de valentía, pero también aprendiendo que la mayor de todas las victorias era poder tender la mano a quien uno ama y caminar con él hasta el final del camino. En aquel jardín, entre las flores silvestres y los recuerdos, Oscar conservaba, entre las páginas de un libro, una rosa seca,
era la misma que André le había entregado el día en que sellaron su amor. Un símbolo sencillo y eterno. Cada vez que la contemplaba, recordaba las palabras que él le había dicho. Promesas no de grandeza ni eternidad, sino de presencia constante de amor real y humano. Y sonreía, sabiendo que había encontrado a alguien que la amaba exactamente como era, con sus espinas y su fragancia, con su fortaleza y sus dudas, con su luz y su sombra. Y así, entre la historia escrita en los libros y la historia vivida en aquel hogar de Alsacia, quedó grabado para siempre el legado de Oscar y André. El recuerdo de que hasta en medio de las guerras más crueles y las tormentas más oscuras, el amor puede florecer y sostenerlo todo. Oscar caminó bajo la sombra de una espada y de una rosa, la espada que la obligaba a ocultar su esencia más íntima, creyendo que la ternura era debilidad, y la rosa ese sentimiento puro que la hacía diferente, que la enfrentaba a sí misma y a un mundo que no comprendía su dulzura. Solo cuando André la sostuvo con amor y sin condiciones, comprendió que no era debilidad lo que habitaba en su corazón, sino la forma más sublime de fuerza. Gracias por ver. Continúa en este canal.